Al presidente de la Asociación de Nefrología y René Clavero y al señor País, que también forma parte de este tema tan importante y que nosotros, al menos desde la atención primaria, el tema de la prevención es fundamental. El rol que puede cumplir la salud primaria para poder prevenir, estábamos recién conversando con vecinas y vecinos que desde muy temprano en enfermedades que se van desarrollando con el tiempo, desde la atención primaria podemos hacer un gran aporte para poder prevenir enfermedades que luego ya no son reversibles, y por lo tanto el tema de la presión arterial, el tema de tener hábitos saludables como el consumo de agua u otras cosas son aquellas que desde la atención primaria podemos justamente promover y entregar para las vecinas y vecinos. Así que yo feliz de que hoy día se pueda conversar este tema acá en Peñalolén y por supuesto se pueda abordar desde cómo, desde la atención primaria podemos colaborar en un tema tan importante y en este mes, en este momento que se está desarrollando esta conversación. Así que muchas gracias, ministra, por la visita a nuestro CEFAM, a las autoridades presentes, a quienes nos acompañan y por supuesto felices de poder apoyar en esta tarea tan importante en este tema de prevención en el tema de salud primaria para las enfermedades renales. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer a la alcaldesa de Peñalolén, quiero agradecer al director de este centro de salud, quiero agradecer a la sociedad científica, a la sociedad de nefrología, a la dirección del servicio. Pareciera que para problemas tan importantes como este es necesario que no solo los actores del Ministerio de Salud, sino que de la sociedad civil y los actores locales debemos ponernos de acuerdo. Las enfermedades crónicas en Chile son de una prevalencia muy alta. Las personas diabéticas e hipertensas comprometen en la salud de la población adulta un gran porcentaje. Casi el 30% de la población es hipertensa, según la Encuesta Nacional de Salud del 2017, y el 12,7% de las personas son diabéticas. O sea, lo que estamos hablando es que es un porcentaje muy alto de la población que tiene riesgo de tener un daño renal. Y conversábamos con las personas que estaban en el taller de educación que este CEFAM establece para conversar con las personas de la comunidad e instalar allí educación para la salud, que el problema renal es silencioso y que el problema de la diabetes muchas veces también es silenciosa y que algunas veces la hipertensión también es silenciosa. O sea que los problemas de salud crónico, ¿cierto?, no es como cuando uno tiene un problema respiratorio, una neumonía, que sabe que está enfermo. Muchas veces no lo sabe y por tanto el tema de la prevención es aún más relevante. Entonces, dado que esto compromete la salud de muchas personas en nuestro país y que hay más de 25.000 personas que están en diálisis, que significa para esas personas un compromiso en su vida cotidiana y en su bienestar tremendamente relevante, que decidimos de que en esta semana del riñón aceptar una propuesta que nos hace la Sociedad de Nefrología. La Sociedad de Nefrología nos dice, ¿por qué no armamos un comité, ¿cierto?, interdisciplinario que nos permite enfrentar este desenlace no querido por nosotros, que es el desenlace de llegar a una insuficiencia renal a tal punto que las personas requieren el apoyo de la diálisis? Y por tanto, nosotros aceptamos esta propuesta de la sociedad civil y en este mes instalaremos este comité interministerial para apoyar estrategias de prevención, apoyar estrategias comunicacionales para la población, pero además incorporar en esta discusión el tema de las diálisis y comprometernos a aumentar el número de personas que se encuentran no solo con diálisis, con hemodiálisis, sino que aumentar, por cierto, la oferta de peritoneo diálisis como una alternativa que compromete mucho menos
la vida cotidiana de las personas. Así que, aceptado este encuentro de la sociedad civil con el Ministerio de Salud, queremos dar esa noticia acá con ustedes y decir que efectivamente el compromiso del gobierno del presidente Boric con los grandes temas de la salud en Chile, uno de ellos es el enfrentamiento a los temas de salud crónicos, que digámoslo que es como una pandemia. O sea, son muchos, involucran toda la vida y requieren que estemos las personas y el sistema sanitario caminando juntos ese camino, porque solo el sistema sanitario no es posible. Es con los ciudadanos y con la comunidad organizada y, por cierto, con los gobiernos locales. Buenos días a todas y todos. En nombre de la Sociedad Chilena de Nefrología quiero dar las gracias a todos y a todas por estar con ustedes, con nosotros hoy día, esta mañana, especialmente a nuestra ministra, a nuestra alcaldesa de Peñalolén y a las autoridades que nos acompañan. El mensaje más importante que tenemos que entregar como sociedad científica es que, como dijo la ministra, la prevención de la enfermedad renal crónica es la clave de lo que tenemos que hacer por delante. La enfermedad renal crónica es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que no da molestias y que está predeterminada fundamentalmente por dos enfermedades a nivel mundial, que son la hipertensión y la diabetes mellitus. Y esas dos enfermedades también suelen ser muchas veces, como dijo la ministra, sin grandes molestias. Por lo tanto, si logramos en nuestros CEFAM, en nuestros centros de atención primaria, tener el control médico, convocar en lugares como estos, preciosos, recién construidos, a nuestros vecinos, a nuestros pacientes, a nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres y a nuestros hijos a veces, podríamos justamente, además de darle un buen control médico, un buen control clínico, también hacerle algunos exámenes muy simples de sangre y de orina que pueden determinar si tienen algún impacto ya en sus riñones por esta hipertensión y por este diabetes. Y la buena noticia es que si tratamos bien estas enfermedades y damos los medicamentos correctos que están en el arsenal terapéutico del Ministerio de Salud, podemos incluso detener o al menos enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Tenemos más de 25.000 pacientes en terapias dialíticas. Gastan gran parte del presupuesto del auge en nuestro país. Son terapias complejas, son terapias caras en Chile y en todo el mundo. Por lo tanto, si a mí me preguntan cuál es la mejor diálisis que podemos hacer en este país, es la que no se hace, es la que no se necesita, es la prevención. Y por eso estamos empeñados justamente en tener no solamente un día el riñón como hay en otras partes del mundo, sino que una semana al riñón, para que nuestros pacientes, nuestra comunidad toda, pueda estar en conocimiento de lo que estamos haciendo. Así que una vez más quiero darle las gracias a todos y a todas por estar con nosotros el día de hoy. Pero si estamos a más de un metro. Así que... muy buen día, ¿se escucha? Sí, ya. En representación de la Semana del Riñón, suena interesante porque a nivel internacional es el Día Mundial del Riñón y se hace de hecho en una fecha distinta. Nosotros lo adecuamos básicamente por la estacionalidad, ¿ya? De manera de no coincidir, no estar tan cercanos a las fiestas o a nuestro merecido feriado legal. En todo caso, quiero no repetir algunos conceptos que ya se han dado por mis predecesores, sí enfatizar que cada año se realiza esta semana con distintos objetivos. Llevamos 17 años ¿ya? Desarrollando una actividad de extensión como Sociedad Chilena de Nefrología, muchas veces aliado a otras sociedades ¿ya? Científicas, pues el tema en verdad va orientado a entregar mensajes educativos ¿ya? A los equipos de salud, a los pacientes, a sus familias. ¿ya? Las personas siguen sin comprender que la falta de síntomas no implica la ausencia de enfermedad. Eso se ha repetido en varios de los expositores previos.
Esto lo hemos visto reflejado en los mismos pacientes que se dializan, en los mismos pacientes trasplantados, en las conversaciones con las familias, con las distintas visitas a terreno, ¿ya? Tenemos mucha tarea por delante, ¿ya? En etapa avanzada, que es lo que nosotros no deseamos, que el paciente sea derivado a una diálisis, sea objeto de un estudio para un trasplante, ¿ya? Se afectan todos los niveles posibles del paciente. Y quiero leerles particularmente cuáles. En el ámbito laboral, porque se deben dializar 3 veces a la semana. En su ámbito familiar, porque modifica la dinámica diaria. En su ámbito nutricional, los pacientes habitualmente requieren de dietas especiales, particularmente costosas. En su ámbito socioeconómico, por el impacto de los costos asociados al tratamiento, y en su salud mental, lo cual no es menor, pues adaptarse a esta enfermedad es muy complejo. El programa de salud cardiovascular, impulsado por el Ministerio de Salud en los establecimientos de atención primaria, es un importante primer paso para tratar las enfermedades crónicas que favorecen el desarrollo de la enfermedad renal. Por ello invitamos a la población a hacer uso de estos programas de prevención, controlar su función renal, ya lo dijeron, solicitarle a los médicos específicamente que le hagan evaluaciones de función de los riñones, que le controlen creatinina en sangre, que le hagan albúmina en orina. La población tiene que empezar a aprender qué es la creatinina, qué es la albúmina, qué importancia tienen dentro de sus exámenes. Disminuir la brecha de conocimiento en la enfermedad renal crónica implica la necesidad de crear programas de educación y difusión. En salud renal, vinculando a los equipos multidisciplinarios. No sacamos nada con tener 200 nefrólogos, si carecemos de nutricionistas, de psicólogos, de psiquiatras, especialistas, kinesiólogos, enfermeras, TENS, etc. Es un gran número de especialistas que se requieren para el manejo de un paciente en forma integral para su enfermedad. Esto no solo vale para la enfermedad renal crónica, vale para todas las enfermedades crónicas. Y aquí ya se mencionó sobre todo la diabetes, la hipertensión y el impacto que tiene. Para que ustedes tengan una idea, 70% o más de los pacientes que se dializan vienen del mundo de la diabetes, de la hipertensión. La enfermedad renal existe y puede ser mortal, obvio. Sin embargo, hay una buena noticia, que ya la han dado previamente. Hay que centrarse en la prevención, en conocer sus factores de riesgo, sus síntomas, las acciones preventivas. Hablamos del estilo de alimentación, de vida saludable, pero no le hacemos mucho caso. Somos una población mayoritariamente sedentaria. La sobrepeso y la obesidad está presente en gran porcentaje de niños, adultos, ¿ya?, que a posteriori van a desarrollar esta enfermedad. Deben controlarse los niveles de azúcar en sangre, controlarse presión arterial y, por cierto, un mensaje, ¿ya?, para no fumar. Si bien es cierto que en la encuesta nacional de salud, en las 3 encuestas, se ha visto una progresión favorable hacia la disminución del tabaco, aún es insuficiente. No automedicarse, y por cierto que ustedes han visto acá como símbolo de esta actividad el agua. Hay que beber mucha agua. 50 a 60% de lo que somos es agua. Por lo tanto, necesitamos consumir mucha agua. Solo así podremos limitar la progresión de este flagelo llamado enfermedad renal crónica. Muchas gracias por su atención. A tomar agüita. Salud.
¿cómo están? Buenas tardes. Una pregunta al doctor Clavero y también luego a la ministra. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los pacientes con enfermedad crónica renal? Sabemos que hay temas que tienen que ver con las prestaciones, hay una reciente licitación. Si pudiera ustedes contarnos un poco el escenario actual para los pacientes que se dializan y conectándolo quizás también, doctor, con el COVID. Sabemos que hay pacientes que están viviendo COVID prolongado, que parte de las secuelas pudieran ser falla renal. ¿Cuál es el escenario también en medio de la pandemia? Y un poco, ministra, ¿cómo van a abordar también los problemas por los que les pregunto? Gracias por la pregunta. Vamos a partir por la segunda. Efectivamente, los pacientes con enfermedad renal crónica, especialmente los que se dializan y se trasplantan, fueron muy afectados por el COVID. De hecho, estudios que tuvimos a través de la Sociedad Chilena de Nefrología y una fuerza de tarea conjunta que se creó para ello, fuimos capaces de seguir a estos pacientes durante y hasta el día de hoy, durante toda la pandemia. Y logramos establecer que cuando nuestros pacientes se infectaban en diálisis trasplantados, tenían una posibilidad de fallecer muy alta, una letalidad de un 20%. Eso quiere decir que de 10 pacientes que se infectaban, 2 fallecían, digamos. Así que eso era un porcentaje bastante elevado. Y por eso que en la administración anterior logramos llevar esta cifra al ministerio, que es uno de los roles que tiene la Sociedad de Nefrología, entregar información a la autoridad sanitaria. Y ustedes se recordarán que los primeros grupos, o el único grupo probablemente que se logró priorizar para la vacunación, fueron los pacientes con enfermedad renal crónica y los trasplantados, y ahí se unieron también los inmunosuprimidos, los pacientes con cáncer. Así que yo creo que eso fue un hito tremendamente relevante, y les puedo contar que en la última episodio de Omicron, por lo menos ya los pacientes con 3, algunos con 4 vacunas, prácticamente la mortalidad disminuyó en forma notable. Así que es muy exitoso desde ese punto de vista. Y con respecto a la enfermedad renal crónica, insistir que sigue siendo una enfermedad asintomática, que es una enfermedad asociada a la diabetes y la hipertensión, y que la prevención es la clave. Sin embargo, cuando eso no logra ocurrir, porque también hay algo que no podemos detener, que es el envejecimiento. El envejecimiento de la población en el mundo es significativo, y en Chile es una población que está envejeciendo. Y por lo tanto, el envejecimiento, así como envejecemos por fuera, tenemos que usar lentes para leer un discurso, o tenemos más arrugas, nuestros riñones y nuestros órganos internos, todos van bajando su función. Por lo tanto, la idea es que si prevenimos y tratamos bien la hipertensión y la diabetes, no progrese mayormente la enfermedad renal. Pero si es necesario dializar, trasplantar, justamente, a buscar las mejores alternativas, siendo que son terapias costosas, pero también ustedes deben recordar que la primera terapia, una de las primeras terapias que partió en el auge en el 2005, fue la enfermedad renal crónica. Así que eso es clave para nosotros. Gracias. Bueno, en relación con los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal o enfermedad renal crónica, efectivamente han sido priorizados, al igual que otros pacientes crónicos, en los temas de vacunación, cosa que nos encanta que la vacunación tenga esa mirada, ¿no? Que es mirando los riesgos. Hace unas semanas atrás existió un problema en relación a los centros de diálisis y la llegada de esos pacientes a los centros de diálisis, que tenía problemas en algunas provincias, y era en relación a los contratos y a la toma de razón de las contralorías regionales. Nosotros nombramos hace 3 semanas, principio de abril, al nuevo director del FONASA, el señor Camilo Cid, y ese equipo hizo las gestiones y eso ha sido muy agilizado. Efectivamente, la respuesta, por tanto, en las contralorías regionales de tomar razón los contratos y las conversaciones con los centros de diálisis hizo que la oportunidad para los pacientes y la no realización de esos cambios de centro de diálisis para las personas es muy significativo, que tienen un centro de diálisis en el cual tienen ciertas rutinas, cariño, en fin, y que no se han cambiado y que les queda cerca de su casa. Así que eso quedó resuelto y lo agradecemos al Fondo Nacional de Salud y a sus gestiones.